Para las pruebas de regresión utilizaremos Selenium. Selenium es un entorno de pruebas de software para aplicaciones basadas en la web. Selenium provee una herramienta de grabar, reproducir para crear pruebas sin usar un lenguaje de scripting para pruebas. Incluye también un lenguaje específico de dominio para escribir pruebas en un amplio número de lenguajes de programación populares, incluyendo Java, C#, Ruby, Groovy, Perl, PHP y Python. Las pruebas se pueden ejecutarse entonces usando la mayoría de los navegadores web modernos en diferentes sistemas operativos como Windows, Linux y OS X, que es para Mac. De esta forma podemos escribir nuestras propias librerías de programas para ejecutar software testing automatizadamente, lo cual es muy útil para realizar pruebas de regresión y también para automatizar el software testing en proyectos en curso aplicando metodologías ágiles como Test Driven Development. Los 5 pasos para tener instalado Selenium WebDriver con Ruby son: primero hay que instalar Ruby, segundo, tener un editor de texto de preferencia, recomendación sería Atom o Sublime Text. Tercer paso, tener Mozilla Firefox. Cuarto paso, probar Ruby. Y por último, añadir Selenium al ambiente de desarrollo Ruby. A continuación veremos un ejemplo de cómo utilizar Selenium con Firefox. Una vez ya tenemos instalados, en el panel lateral nos deberá de salir. En este ejemplo podemos ver que se ha levantado una página llamada Inmobiliaria y se puede grabar pulsando en ese botón rojo. Se puede ir a crear una nueva persona que contendrá un formulario y podemos ver en tiempo real cuando se van modificando. En este caso se ha introducido un nombre que se llama Alejandro. Podemos ver cómo va grabando paso por paso todas las modificaciones que se van haciendo en la página. También cuando existe un error podemos capturarlo y ponerle un nombre. Esto nos ayuda para generalizar y poder tener un control para automatizar las pruebas. Más adelante podemos ver un error. Se va a volver a introducir una misma persona y eso debería de dar un error. Es exactamente lo que se creó. Y a continuación se le puede poner un nombre al caso que se está testeando. Guardar el caso de texto como y se escribe el nombre, que ayudaría a identificar el caso de prueba. Podemos abrir un caso de prueba también y tenerlo una vez ya esté guardado. Realmente es bien fácil de utilizar Selenium con Firefox y como podemos ver nos lleva a un gran control de nuestras pruebas de regresión y poder aplicar nuestras pruebas en nuestra página web. Para las pruebas unitarias utilizaremos, existen varios programas para utilizar pruebas unitarias. Test Drive Development, desarrollo guiado por pruebas significa. En este caso se utilizará Mochan, que sirve para pruebas unitarias para JavaScript y se utiliza en el caso cuando trabajamos Node.js, y es obvio que utilizaremos JavaScript.
Entonces esta es una de las mejores opciones que existe. Para la instalación debemos ejecutar el comando np install-kemocha por medio de la línea de comandos. Una vez instalado el paquete ya se pueden hacer las pruebas unitarias, pero antes de eso se debe brindar conceptos con sus respectivos ejemplos para entenderlos de una mejor manera. En Mocha se utilizan assertion o afirmaciones. Mocha permite utilizar cualquier librería de afirmaciones como por ejemplo should.js, expect.js, chai y better assert, lo que hace más flexible a los gustos de los programadores para una librería en particular. Un ejemplo, aquí lo que se está haciendo es obtener la librería assert. Segundo, lo que se hace es que se describe la prueba unitaria y dentro contiene otra subprueba unitaria que se llama subcadenas. Aquí se describe el nombre y dice si debería retornar una subcadena assert.igual bello. Entonces lo que hace es que compara la cadena y si es bello, entonces lo que va a retornar compara bello con este string, pero si se puede ver, lo único que va a hacer es comparar exactamente estas dos palabras, porque ahí está haciendo un substring, ¿sí? Y aquí está la explicación, que la primera línea de códigos es lo que usa una librería llamada assert para obtener una variable y poder realizar las afirmaciones. La segunda línea escribe con un módulo llamado cadenas, esto quiere decir que dentro del mismo se manipulan cadenas de caracteres. La tercera línea escribe en su módulo llamado cadenas, que es como la subprueba, podemos tener muchas adentro, para referirse que las pruebas unitarias dentro de él serán respecto a las mismas. La cuarta línea describe el nombre de la prueba unitaria y por último la quinta línea verifica si la subcadena se encuentra dentro de la cadena, que es exactamente lo que se dice acá. Lo único que se hace es que de este string se va a tomar un substring y se va a comparar exactamente desde esta posición hasta esta, y pues obviamente lo que va a devolver es que es verdadero. Y cuando se ejecuta la prueba, esta prueba unitaria debería de estar en un archivo .js con el nombre llamado pruebas. Entonces se lo pasamos a Mocha y si pasa la prueba va a dar un afirmado con un test completado. De lo contrario nos mandará un error diciendo que no ha pasado la prueba. Bueno, para poder instalar Jenkins podemos seguir el siguiente video tutorial. Hay dos formas de hacerlo, mediante la obtención de Jenkins por medio de un repositorio. Está la primera opción, que es obtener Jenkins de forma estable u obtener la última versión. En cualquiera de los dos casos elegiremos una. En mi caso yo elegí instalarla estable. Entonces simplemente es de ejecutar estos dos comandos en la consola, darle los permisos necesarios y hacerlo. Después de eso vamos a hacer un update. Se va a tardar un poquito para finalmente hacer la instalación de Jenkins como tal con sudo apt-get install Jenkins. Se va a tardar un poco también. Bueno, una vez ha terminado esto, normalmente el puerto 8080 es muy utilizado por algunos programas. Entonces, si nosotros tuviéramos problemas a la hora de iniciar Jenkins, que normalmente lo que hace es mostrarnos esta imagen de esta pantalla, o bien nos tiraría como a una pantalla donde nos pide crear un nuevo administrador, un nuevo usuario. Entonces quiere decir que si no nos tira cualquiera de esas dos es que tenemos problemas y nuestro puerto está siendo utilizado. Entonces, para poder cambiar el puerto en donde se va a iniciar Jenkins, nosotros debemos modificar un archivo. El archivo que hay que modificar se encuentra en la carpeta etc, en la carpeta default, y el archivo se llama Jenkins. Si quisiéramos obtener el archivo sin el sudo gedit no nos permitiría. Entonces, para poder editarlo lo ejecutamos con sudo gedit y luego escribimos nuestro password
y automáticamente nos va a mostrar el archivo ya para poder modificarlo. Entonces en este caso yo he modificado el puerto 8080 y tengo el puerto 8081 para no tener conflictos a la hora de correr el servidor Jenkins. Una vez ya se ha modificado, lo que se tiene que hacer es venir y reiniciar el servicio de Jenkins. Una vez instalado esto, nosotros vamos a venir y vamos a escribir localhost 8081. Al escribir eso, normalmente nos va a mostrar esta página de inicio donde nos va a decir que debemos ingresar en la contraseña que por defecto crea Jenkins a la hora de iniciarlo. Entonces, para poder obtener esa contraseña, nosotros debemos venir y abrir el archivo que se encuentra en esta ruta en var lib jenkins secrets e initial admin password. Entonces, para poder obtenerlo lo hacemos de la misma manera. Automáticamente acá nos mostraría una. Como yo ya he agregado mi usuario, entonces ya no me la va a mostrar. Pero cuando no se tiene ningún usuario en Jenkins, sí nos va a mostrar esa contraseña, que en nuestro caso ya no aplica porque yo ya he creado un usuario. Bueno, después de haber hecho eso, automáticamente, tenemos de darle acá en instalar los plugins sugeridos y va a empezar a instalar todos los plugins, que es en este caso acá, ¿sí? Entonces aquí cuando yo estoy iniciando debo de venir y iniciar sesión. Yo ya he creado mi usuario con anterioridad. Bueno, entonces aquí tenemos Jenkins ya corriendo. Si quisiéramos agregar un nuevo usuario, nos vamos a personas. En este caso yo tengo un usuario con mi carnet y con mi nombre, y podemos venir y agregar más personas. Entonces podemos venir y también agregar plugins a Jenkins. En administrar plugins, todos los plugins, podemos agregar los plugins necesarios dependiendo de qué para qué lo vamos a utilizar. Podemos ver nuestros plugins instalados también, configuraciones avanzadas, etcétera. Podemos agregar una nueva tarea para la integración continua. Podemos ver nuestro historial de trabajo, las vistas, etcétera, etcétera. Y esa sería la forma más fácil de poder instalar Jenkins. Siempre hay que tener en cuenta, si se tiene algún problema, pues nada más es verificar que el puerto 8080 no sea ocupado y que nos inicie correctamente. También poder acceder a la contraseña inicial como administrador, que se instalen bien los plugins, crear un administrador, un usuario administrador para poder ingresar a Jenkins. Una vez instalado podemos hacer uso de Jenkins como queramos.